No fire was encountered during the initial landing. However, by mid-afternoon, fire was being made. Nuestro mundo está en guerra. El campo de batalla pertenece hoy al francotirador, al tanque, a la bomba, a la bala. Y buscamos medios cada vez más inventivos de destrucción mutua. Pero, ¿por qué luchamos? Es una pregunta que se hace en todas las culturas y todas las generaciones, porque nuestro mundo siempre ha estado en guerra. A lo largo de los milenios de existencia humana, hemos luchado por la tierra y la riqueza, por el amor y la venganza, para liberar y para oprimir, para salvar a los aliados y para castigar a los enemigos. Hemos luchado y vuelto a luchar. La guerra es un periodo intenso de lucha, por lo que también es un periodo intenso de definición cultural. La guerra permite ver las prioridades éticas de una cultura que la ha creado. ¿Cómo nos enfrentamos a las personas que hemos capturado? ¿Qué hacemos si perdemos? ¿Contra quién vamos a la guerra? Las historias de guerra de las sociedades nos dicen qué valores aprecian y qué mantienen a través de la guerra. Son una forma de incorporar fuerzas imprevisibles a un sistema de creencias que ayudan a la gente a dar sentido a cosas que no podrían prevenir o predecir. La representación de la guerra por parte de una sociedad representa lo que ésta piensa de sí misma, cuáles son sus ideales, determina los valores que la cultura aprecia. Ya sea por elección o necesidad, la guerra ha sido una constante en la historia de la humanidad y todas las civilizaciones se han enfrentado a las cuestiones que plantea. Las historias que contamos de la guerra, las justificaciones que hallamos para la violencia y las condolencias que buscamos por las pérdidas revelan algo sobre nuestros valores como individuos y como sociedades. Guerra. Los Nemedios habían llegado buscando un nuevo hogar, pero en Irlanda solo encontraron miseria. Fueron esclavizados por los Fomorianos, crueles ogros famosos por su codicia. Los dos ogros más fuertes y feos, Morg y su hermano Conan, eran los más importantes. El fruto del trabajo de los Nemedianos lo tomaron para sí, pero los Nemedianos no habían llegado tan lejos para ser esclavos para siempre. Un hombre se enfrentó a su enemigo. Fergus Lado Rojo era su nombre. Era el hijo del gran héroe Nemeth. Él despertó la rebelión entre las cabañas y chozas de las aldeas de Nemeth. Ya no soportarían la opresión de Conan y Morg. Cansados de su servidumbre, se prepararon para la guerra. La historia de los Nemedios y su opresión por parte de los Fomorianos se cuenta en el libro celta de las invasiones. Este libro, compilado en torno al siglo XI, traza la historia de Irlanda desde su creación hasta la Edad Media. Cuenta las historias de 5 tribus míticas que invadieron Irlanda, una a una, antes de la llegada final del pueblo gaélico y el establecimiento de un reino cristiano.
Historias de origen como esta son comunes. Casi todas las civilizaciones desarrollan un mito de sus inicios para demostrar que son especiales. Roma, el bullicioso corazón de la Italia moderna, es hoy una de las mayores ciudades de Europa. Ha estado habitada ininterrumpidamente durante más de 3000 años, y por todas partes en la ciudad se pueden ver los restos de esa larga historia, reliquias de una época en la que la ciudad gobernaba el mundo. En el siglo II, casi 100 millones de personas vivían bajo el dominio romano, una quinta parte de la población mundial de la época. El poder de Roma se extendía desde el norte de Gran Bretaña hasta Egipto en el sur, desde España en el oeste hasta el Golfo Pérsico en el este. La imagen es famosa hasta el día de hoy. Una loba amamantando a 2 niños como si fueran suyos. Se trata de los hermanos gemelos Rómulo y Remo. Su abuelo, el rey, había sido usurpado y los niños desterrados de su hogar. Sin embargo, gracias a la loba sobrevivieron lo suficiente como para ser encontrados por un pastor que los crió como propios. Al crecer, los gemelos descubrieron su derecho de nacimiento y ayudaron a su abuelo a recuperar su corona. A continuación, se lanzaron a fundar su propia ciudad. Cada uno comenzó la construcción en un lugar diferente, y la disputa pronto tomó un giro violento. Cuando Remo saltó burlonamente sobre las defensas en ciernes de su hermano, Rómulo respondió con un golpe mortal y las palabras "que perezca quien ataque mis muros". Los cimientos de Roma se basan en el fratricidio. El hermano que mata al hermano no es un lugar positivo para comenzar su historia. Normalmente se espera un único héroe que sea la base de la nación, mientras que en este caso hay 2 que compiten entre sí. Es un mito fundacional muy extraño. Se aleja de esa idea de un único ejemplar de las virtudes de la civilización que se funda. De hecho, ni Rómulo ni Remo son especialmente ejemplares. Remo porque lo matan y Rómulo porque asesina a su propio hermano. El relato inquietaba e intrigaba a los romanos, sobre todo porque no se consideraba un mito, sino historia, y una historia que se podía ver y tocar. Se dice que el templo de Júpiter Stator, junto al foro, fue fundado por el propio Rómulo. Durante siglos se conservó su cabaña en la colina del Palatino, y los romanos podían incluso visitar la cueva donde se decía que la loba cuidaba de los niños. Podríamos esperar que se sintieran un poco incómodos con esta historia, pero no, la cuentan una y otra y otra y otra vez. Está registrado en las fuentes primarias, registrado como algo que es una parte importante de lo que significa ser romano. Se basó en gran medida en la ubicación física de Roma, como todo el mito de Rómulo y Remo. Se trata de las raíces que esta gente tenía en este lugar en particular. Por lo que siempre hablamos del Imperio Romano, a pesar de lo lejos que se extiende, siempre volvemos a Roma, a estos lugares en particular donde siempre pertenecen como parte fundamental de la identidad romana. Algunos identificaron en la historia las semillas de la violencia que Roma utilizaría más tarde para conquistar el mundo. Otros vieron en la mortal lucha entre hermanos un cruel presagio de las guerras civiles que dividirían una y otra vez al Imperio Romano. Los poetas y los políticos intentaron suavizar la historia de Rómulo y Remo o sustituirla por otros relatos más asépticos sobre los orígenes de la ciudad. Los romanos entendían muy bien que los mitos y las historias tenían la capacidad de ser contados y moldeados, y de ser contados y moldeados de nuevo según las necesidades, por lo que contaban versiones alternativas. Es Cicerón quien de hecho niega que Rómulo mate a Remo y borra la parte del mito que probablemente le dio su compra en la imaginación romana. La idea de que al beber la leche de una loba,
Rómulo y Remo se impregnan de una ferocidad que Roma aún no ha podido contener del todo, es, en parte, la razón por la que la generación de Cicerón y Virgilio quieren olvidar todo el asunto. Además, inventan un montón de otros mitos fundacionales mucho más elegantes y aptos para el propósito, de los cuales el más conocido es el inventado por Virgilio, el mito de Eneas. El noble y heroico Eneas fue un refugiado de Troya. Condujo a su pueblo a través del Mediterráneo hasta Italia, donde fundó la ciudad que un día daría lugar al pueblo romano. Su historia es la más conocida del poeta Virgilio en su gran epopeya, la Eneida. Virgilio escribió durante una nueva era de la historia romana que Augusto estaba consolidando su poder como primer emperador, y la historia de origen más grandiosa y digna que ofrecía la Eneida parecía adecuada para la época. Pero si su intención era eclipsar las historias más antiguas en el imaginario romano, fracasaría. Rómulo y Remo conservarían su lugar en los libros de historia de la antigua Roma. Pero por supuesto, eso no era una historia real. Los hermanos no crearon Roma, Roma los creó a ellos. No era el asesinato de Remo lo que explicaba la violencia de los romanos. Era la violencia de los romanos lo que estaba detrás del mito. La vida militar atraviesa todos los aspectos de la sociedad romana. El ejército romano es de reclutas, no es una fuerza profesional, voluntaria. Y eso significa que hay una porción muy alta de personas en Roma que en términos generales habrá estado en el ejército o tendrán familiares que hayan estado, por lo que hay un conocimiento y una familiaridad con los asuntos militares que está muy arraigado en la vida cotidiana y en la actividad diaria. Hace una cosa realmente interesante que es muy importante para las ideas romanas sobre el ser y la relación entre el individuo y la ciudad. Y es que es asesinado por Rómulo, así que el punto de la historia se convierte en incluso mi hermano es menos importante para mí que defender a Roma. Es Roma por encima de todo. Remo está ahí para mostrar que Rómulo está dispuesto y todos los romanos deben estar dispuestos a sacrificar los lazos familiares. Tal vez por eso la sangrienta historia de los gemelos perduró. No se podía encontrar un espejo más fino del carácter de la ciudad. En un acto de derramamiento de sangre, el mito enseñó a los romanos que el éxito de su ciudad se basaba no solo en la violencia, sino en el sacrificio. Roma fue grande, pero también lo fue el precio. La torre de Conan, la gran fortaleza, estaba ante ellos. Los nemedianos, 30.000 hombres de ellos, habían venido a reclamar su libertad. Estos hombres eran campesinos, no soldados, pero lucharían igualmente, ya que estaban liderados por un valiente y poderoso guerrero, Fergus Lado Rojo. Desde la alta torre, Conan los observó reunirse con un gruñido indignado, el descaro de estos esclavos. En la llanura de abajo, el ejército nemediano crecía cada vez más. Martillo y pica, guadaña y lanza, alzaban sus armas y rugían al ritmo del tambor. El gran ogro estaba preparado. La armadura estaba atada a su cuerpo. Los hombres levantaron sus espadas. Los tambores se hicieron fuertes. La batalla estaba por comenzar. A pesar de la presencia de la guerra en la historia, pocos de nosotros somos soldados por naturaleza. Matar a otras personas va en contra de los instintos de la mayoría, y el puro terror en el campo de batalla paraliza a muchos más. No es de extrañar, entonces, que a lo largo de la historia encontremos enemigos deshumanizados y la gloria de una muerte heroica magnificada. Los sentimientos se encuentran en las palabras de políticos y poetas, en las obras de escultores y pintores, y en los relatos y mitos que las culturas mantienen hoy.
El norte helado no es un lugar para los débiles de corazón. Sus inviernos son largos y oscuros. Es una tierra de acantilados escarpados y fiordos profundos, de roca y hielo. Vivir en un lugar así es luchar contra los elementos. Y estos extremos de la naturaleza quizá produzcan extremos del hombre. Los nórdicos vivieron en Escandinavia entre los siglos XVIII y IX. Era una sociedad que ensalzaba la guerra y la batalla, cuyos audaces guerreros cruzaban los continentes en busca de la gloria. Lo que había detrás de su éxito era el dominio de la navegación. En el año 793, los nórdicos atacaron Lindisfarne, una isla sagrada situada en la costa noreste de Inglaterra. El monasterio fue saqueado y sus habitantes masacrados. La era de los vikingos había comenzado. El ataque a Lindisfarne dejó atónita a la Europa cristiana. Un contemporáneo escribió: nunca antes había aparecido en Gran Bretaña un terror tan grande como el que hemos sufrido ahora por parte de una raza pagana. Creo que había dos factores bastante importantes sobre los nórdicos que los hacían parecer realmente impactantes. Y es que llegaban en barcos, atacaban algún lugar rápidamente y seguían adelante, y no había forma de saber a dónde irían después. Y también está todo el choque cultural. No se puede decir que los vikingos y los nórdicos hicieran incursiones porque pensaban en las diferencias religiosas. Pero desde el punto de vista de los anglosajones, esas diferencias religiosas importaban mucho. Las historias de los valientes y bárbaros vikingos se extendieron rápido. Los más temidos entre sus guerreros eran los berserkers. Estas tropas de choque luchaban con una furia similar a la del trance y parecían no experimentar dolor ni miedo. Pero si esta era una cultura que glorificaba la guerra, todas las partes de la sociedad nórdica, incluidas mujeres, desempeñaban un papel. Las niñas recibían a menudo nombres bélicos. Gunhilde, por ejemplo, era una opción popular y literalmente significaba batalla de guerra. Con el tiempo, por supuesto, se esperaba que criaran a futuros guerreros y fuertes. Y cualquier bebé deforme debía ser abandonado a la intemperie para que muriera. Una cosa que no hacían era luchar. No fueron entrenadas como guerreras como los hombres. Sin embargo, según la mitología, seguía habiendo preferencia femenina en la batalla, y ellas tenían el trabajo más importante. Las valquirias son doncellas guerreras inmortales cuyo trabajo es decidir qué guerreros caen en la batalla. A continuación, se les encomendó la tarea de llevar las almas de los guerreros muertos al Valhalla, que es en realidad el más allá, presidido por el dios Odín. Se puede pensar en el Valhalla de forma similar como se les decía a los caballeros que iban a una cruzada que sus pecados serían perdonados si morían en una cruzada. Esto endulza un poco el trato. Les quita el miedo, diciéndoles que si mueren en la batalla van a vivir una vida encantadora en la que se les da hidromiel todo el tiempo y solo tienen que luchar cada día por Odín y luego resucitan y vuelven a festejar. Hace que la idea de morir en la batalla parezca menos terrible. La promesa del Valhalla debió ofrecer consuelo a los temerosos antes de la batalla y consuelo a los afligidos después de la muerte en el campo de batalla. Se convirtió en un espejo del nacimiento, y así como fueron las mujeres las que trajeron a los hombres al mundo, fueron las mujeres las que los llevaron al siguiente. El género de las valquirias suele estar ligado a los papeles que desempeñan en los mitos. Así, en el Valhalla, cuando llevan la copa de hidromiel a los guerreros, también es el papel de la mujer noble en la sociedad. Es lo que el anfitrión haría en una gran fiesta o reunión, en el salón de un rey o un señor.
Las figuras del destino son casi siempre femeninas en las mitologías europeas. Hay un momento espeluznante de las valquirias en la saga de Njals, en el que se ve a las valquirias tejiendo con los intestinos de los hombres y utilizando los cráneos cortados de los hombres como pesas. En lugar de las herramientas del oficio, tenían una lanzadera que es una punta de lanza y golpeaban la lana con una espada en lugar de la herramienta de madera estándar que usarían. Tejer es normalmente una cosa virtuosa para las amas de casa, pero estas mujeres están tejiendo con tripas y cabezas. Así que están haciendo algo que por un lado es realmente femenino, pero por otro lado es una versión invertida y espeluznante. En toda la mitología nórdica hay historias de guerra y de valquirias. Los dioses luchaban constantemente entre ellos y contra sus rivales, los gigantes y monstruosos Jotnar. ¿Pero eran los nórdicos un pueblo tan beligerante como solemos pensar? ¿Es justa su fama de bandidos violentos que se mantiene hasta hoy? ¿Acaso ellos eran todos vikingos? Se asocia mucho a los nórdicos con un tipo de violencia particularmente salvaje, y eso es frecuentemente exagerado. En el contexto de la época en que vivían, no creo que la violencia cometida por los nórdicos fuera intrínsecamente peor que la de otras sociedades medievales. No creo que se pueda cuantificar el efecto de los asesinatos, incendios y robos cometidos por los nórdicos como algo peor que los que ocurrieron en los reinos anglosajones y las casas reales continentales. Es justo decir que son expansionistas y que su método de expansión se basa en los barcos y que su modus operandi es, en general, cruzar los mares y asaltar países extranjeros y tomar esclavos y saquear y luego navegar a casa con eso. Pero también tienden a establecerse en áreas que asaltan con frecuencia, por lo que no siguen siendo estos saqueadores forasteros. Cuando se establecen, forman sociedades, y entonces podemos elegir asociaciones mucho más positivas. El espíritu audaz de los nórdicos les permitió dominar Inglaterra y fundar asentamientos desde el Mar Negro hasta América del Norte. Pero este periodo dorado fue fugaz. A mediados del siglo XI, el cristianismo había suplantado la fe indígena. Las valquirias ya no volaban. La era vikinga llegaba a su fin. Mitos y monstruos. Los dos ejércitos se atacaron lanzando estocadas y tajos, cortando y apuñalando. Y así se encontraron los enemigos. Los fomorianos fueron conducidos a la batalla por el propio Conan. Y solo había un hombre que se atrevía a enfrentarse a él. Conan lo superaba en altura, pero Lado Rojo era un guerrero valiente y hábil. Los dos campeones lucharon una y otra vez, con el metal resonando sobre el metal, cada uno esperando que el otro se deslizara para tener la oportunidad de terminar la batalla con un golpe fatal. Todavía ansioso, todavía fuerte, Conan cargó, pero era una treta. Lado Rojo esquivó la poderosa espada del ogro y se lanzó hacia adelante con su propia espada brillando. El gran ogro rugió de dolor antes de caer al suelo con un poderoso golpe. Conan había caído. Ninguna batalla está exenta de pérdidas y ni siquiera la victoria puede desplazar todo el dolor, la pena y la ira. Las cicatrices del combate pueden ser tan profundas en la mente como en el cuerpo, y las mejores historias de la guerra lo saben. En las extensiones de Anatolia, de la actual Turquía, justo al sur del estrecho de los Dardanelos que divide Europa de Asia, hubo una vez un lugar de leyenda.
una poderosa fortaleza que dominaba las llanuras, una ciudad de riqueza y belleza. Los restos de sus gruesas murallas están ahora cubiertos por la tierra. Sus fastuosos templos y palacios se han convertido en polvo. Pero fue entre las rocas y los ríos de esta antigua llanura donde tuvo lugar el mayor conflicto de todo el mito: la guerra de Troya. Fue una guerra desencadenada por el secuestro de la reina Helena de Esparta por el príncipe Paris de Troya. Una alianza de reyes griegos navegó entonces hacia Troya con sus ejércitos para traerla de vuelta. Se produjo un asedio de 10 años. Solo la astucia puso fin al largo estancamiento. Los troyanos fueron engañados para que dejaran pasar a los griegos más allá de sus puertas. Troya fue brutalmente saqueada poco después. Innumerables obras de arte se han inspirado en la guerra, en su larga duración y sus sangrientas secuelas. Hay casi infinitas oportunidades para explorar el significado y el impacto del conflicto. La guerra de Troya ofrece la oportunidad de examinar un amplio abanico de la vida humana. Ofrece la oportunidad de observar el fracaso de la amistad entre los huéspedes, lo que ocurre cuando se rompen los límites de la hospitalidad, el conflicto entre dos regiones diferentes, la unión de los griegos por un único propósito. El mito permite que los griegos exploren todo este tipo de cosas a través de un relato concreto. No se limita a hablar de la guerra para glorificarla, sino también ofrece la oportunidad de ver el coste humano, la gente que sufre como resultado de la guerra. Pero un relato de la guerra ha perdurado por encima de todos los demás. Un poema compuesto hace casi 3000 años. Alejandro Magno conquistó el mundo con una copia a su lado, y tanto los soldados como los civiles han recurrido a él durante siglos para comprender mejor la guerra en su propia época. Ese poema es la epopeya griega, la Ilíada. La versión escrita del poema, que se dice que es obra de un autor conocido como Homero, data del siglo VIII a.C. Sin embargo, sus raíces son aún más antiguas, en una tradición oral que se remonta a cientos de años más. La Ilíada no se centró en el final de la guerra de Troya ni en sus inicios, sino que narra un breve episodio durante el último año del conflicto. Homero no convierte en monstruos ni a los troyanos ni a los griegos. En cambio, el poeta concede la misma dignidad al soldado lejos de su hogar y al civil atrapado en el suyo. Se subraya lo que los enemigos tienen en común: el amor a la familia, el dolor de la pérdida, lo inevitable de la muerte. Un bonito ejemplo de un momento de conexión emocional con la familia es el héroe troyano Héctor en la Ilíada, que se pone el casco y va a despedirse de su esposa Andrómaca. Ella está con su hijo pequeño, que es solo un niño, y el niño mira a Héctor con su casco y empieza a llorar. No reconoce a su padre porque lleva ese gran casco. Y Héctor empieza a reírse y lanza al niño al aire y se lo devuelve a su mujer, pero es un momento afectivo precioso. Este pequeño y encantador detalle doméstico lo humaniza y deja claro que está luchando de la manera más literal posible, no solo por su ciudad como entidad política, sino por su familia en su extraordinaria vulnerabilidad. Se podría leer la epopeya como algo que trata de la sinrazón de la guerra, de la mezquindad de la guerra y por tanto de la necesidad humana de elevarse por encima, de intentar seguir siendo humanos dentro de esa lucha. Héctor cae en combate a manos del héroe griego Aquiles. Su destino era morir y que su ciudad acabara cayendo. Pero aún así siguió adelante, luchó hasta el final. Su historia nos sigue hablando. ¿Por qué la muerte llega para todos? Pero todos debemos seguir adelante. Se trata de aspectos muy fundamentales de la experiencia humana: los celos, la ira, la rabia, la lucha, el amor, el odio. Todas estas cosas son realmente partes fundamentales de la experiencia humana. La conquista de la ciudad conmocionó a Europa. Sin embargo, no sería el fin de las ambiciones de los otomanos en el oeste.
se expandió hasta el este de Europa. De hecho, prácticamente lo que consideramos como los Balcanes estaba gobernado directamente por los otomanos, o era un vasallo otomano. En este estado de guerra constante que siguió, surgieron nuevas historias y leyendas. Y así como los hombres pueden hacer mitos de la guerra puede hacer mitos de los hombres. Valaquia era un pequeño principado en lo que hoy es Rumanía. Al norte se extendían los Alpes de Transilvania. Al sur estaba el poderoso río Danubio. Esta era la tierra que el príncipe Vlad Drácula llamaba hogar. Entre 1448 y 1476, gobernó Valaquia en 3 ocasiones distintas. Todos estos reinados fueron breves, pero su fama se ha hecho inmortal hasta hoy. Fue la inspiración del legendario vampiro Drácula de Bram Stoker. Pero Vlad era famoso mucho antes de la publicación de la novela de Stoker en 1897. En su época, fue vilipendiado como un sádico cuyo gusto por los castigos más crueles le valió el espantoso apodo de Vlad el Empalador. Un Meistersinger alemán presentó un poema ante el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico III, en el que se relataban con detalle los crímenes de Vlad, y uno de los que se destacaba era que empalaba a sus víctimas en estacas. Se cuenta que Vlad el Empalador cenaba mientras sus enemigos se retorcían a su alrededor, empalados en pinchos. Más tarde, esto se elaboró aún más y hubo algunos relatos espeluznantes de madres y niños empalados juntos. Los niños trataban de agarrarse a las madres y las madres trataban de protegerlos, pero ambos morían, algo realmente espantoso. Pero ¿hasta qué punto era justa la reputación de Vlad? ¿Dónde está la verdad en medio de la leyenda? ¿Y por qué se extendió la historia y perduró? Vlad vivió en una época de agitación. Sus tierras estaban atrapadas entre las potencias cristianas al oeste y el poderío del Imperio Otomano al este. En 1417, Valaquia se había convertido en un estado vasallo de los otomanos. El padre de Vlad era entonces el gobernante del principado, pero fue asesinado en 1447 y su corona fue usurpada. Durante décadas, el control de la región se disputó una y otra vez. De mayor, Vlad luchó para recuperar lo que consideraba su derecho de nacimiento. En ocasiones se alió con los otomanos, en otras se unió a las fuerzas que se oponían a ellos. Pero sus reinados en Valaquia fueron cortos e inestables. Era un hombre con muchos enemigos. En 1462, tras perder de nuevo su corona, Vlad viajó a Transilvania para buscar la ayuda del rey húngaro, Mateo Corvino. En cambio, el rey hizo encarcelar a Vlad. Fue entonces cuando empezaron a difundirse las historias de la singular brutalidad de Vlad. En cuanto hay guerra u hostilidades de cualquier tipo, comienzan las historias atroces. La gente realmente exageró la rareza malvada de este tipo en Europa del Este y se volvió más y más exagerada y peculiar a medida que la prensa occidental la publicaba. Incluso en su propia vida, el hombre se convirtió en mito. Y las historias de la crueldad y la maldad de Vlad Drácula no desaparecieron con su muerte en 1476. Pero las leyendas son cosas cambiantes. Una vez que un hombre se convierte en mito, puede ser reenvasado y reutilizado una y otra vez. En los últimos años, se ha producido una revalorización de Vlad III. Se ha convertido en un héroe tal vez improbable. Rumanía estaba durante mucho tiempo dominada por extranjeros. Estuvo sometida a los otomanos hasta el siglo XIX y la creación del Reino de Rumanía. Pero eso fue barrido tras la Segunda Guerra Mundial y Rumanía volvió a estar a la sombra de una potencia mayor, esta vez
la Rusia soviética. Como muchos países poscomunistas, está deseando volver a la época anterior al comunismo y encontrar héroes anteriores a esos días, y Vlad es un candidato perfecto. Se le volvió a presentar como un gobernante duro pero justo, que reforzó el gobierno central y luchó por la nación en una época de conflictos y disturbios. En las escuelas de Rumanía se sigue contando la historia de Vlad. Porque el desafío frente a la opresión siempre será atractivo. La batalla había terminado. Los nemedianos lo celebraron. Había triunfado Fergus Lado Rojo, pero pocos de su ejército habían salido ilesos de la batalla con los fomorianos. Y mientras atendían a los heridos, un sonido espantoso resonó en la isla. Venía del mar. Una flota de barcos atravesaba las olas en dirección a ellos. Era otro ejército fomoriano. Mork, hermano del derrotado Conan, ya había llegado para vengarse con un grito. Lado Rojo reunió a sus cansados hombres. Se acercaron a la playa para luchar una vez más. En la batalla que siguió, ninguno huyó del otro lado. Lado Rojo y Mork, nemedianos y fomorianos por igual, cayeron en una matanza mutua. La playa se tiñó de carmesí con su sangre. De los 30.000 nemedianos que habían venido a ganar su libertad, solo 30 sobrevivieron. Este grupo de heridos y cansados se apoderó de un barco fomoriano. Navegaron lejos, lejos de Irlanda, y lejos también de la crueldad de los fomorianos. La derrota de los fomorianos en el libro celta de las invasiones allana el camino para la llegada de los propios irlandeses. El libro hizo de la guerra una parte de sus orígenes, de su identidad como pueblo, como lo fue para tantos otros. Desde la época de los romanos hasta la de los nórdicos, desde la edad de oro de la antigua Grecia hasta nuestros días, el carácter de los individuos y de las naciones ha sido moldeado por los mitos de la guerra. Pueden decirnos de dónde venimos y a dónde vamos después de la muerte. Nos dicen lo que nos hace diferentes de los demás y lo que tenemos en común. Nos dicen lo que apreciamos, lo que deploramos, a lo que aspiramos y lo que tememos. Nos dicen quiénes somos. Las armas de la guerra han cambiado a lo largo de los siglos. Y aunque las batallas en el campo de batalla pueden parecer diferentes hoy en día, las batallas dentro de nosotros siguen siendo las mismas.